Vamos a definir el producto vectorial de dos vectores en el espacio. Tenemos los vectores u y v que están en R cubo. Voy a quitar ahora los ejes para que quede más clara la explicación. Esos dos vectores siempre van a determinar un plano al cual pertenecen ambos. El producto vectorial del vector v por el vector u lo vamos a definir como un nuevo vector que es perpendicular a ambos y tiene el sentido que nos indica la regla de la mano derecha. Para multiplicar v por w colocamos el índice de la mano derecha en la dirección de v, el dedo medio en la dirección de w y a continuación levanta el dedo pulgar y esta es la dirección del producto vectorial. Es decir, que si queremos hacer u vectorial v, nos daría un vector con el sentido opuesto a v por u, pero en la misma dirección. Es decir, ambos son perpendiculares al plano determinado por los vectores u y v. Entonces, el producto vectorial nos da como resultado un nuevo vector cuya dirección es perpendicular al plano determinado por ambos vectores. El sentido está determinado por la regla de la mano derecha y el módulo de ese nuevo vector se puede calcular como el producto de los módulos de los vectores por el seno del ángulo que forman. Ahora bien, ¿cómo encontramos las coordenadas de ese vector? Si tenemos dos vectores, uno u y uno v, de coordenadas u sub 1, sub 2, u sub 3 y v sub 1, v sub 2, v sub 3. Las coordenadas del vector u vectorial v son las siguientes. Parece un poco compleja la expresión y entonces, para que resulte más familiar, se puede expresar. Una manera adecuada de calcular u por v es usar determinantes con expansión de cofactores. Empleando determinantes de 3 por 3, se usa solo para ayudar a recordar la fórmula del producto vectorial, pero técnicamente no es un determinante porque las entradas de la matriz correspondiente no son números reales. Si no recuerdan o nunca vieron el cálculo de un determinante de 3 por 3, les sugiero ver el video en donde explico ese cálculo. Veamos la interpretación geométrica del producto vectorial. Tenemos la siguiente situación: un vector u, un vector v, el ángulo θ, que es el ángulo que forman los dos vectores, y el producto vectorial entre ambos sería el vector w, que es perpendicular a ambos, y cuyo módulo se calcula como el módulo de u por el módulo de v por el seno del ángulo θ. Veamos más claramente en este diagrama. Tenemos el paralelogramo, el ángulo θ, y en este triángulo que vemos aquí, rectángulo, cuya hipotenusa es el vector v, podemos decir que el seno de θ es h, que es el cateto opuesto, sobre el módulo del vector v, que es la hipotenusa. Por lo cual, h es el módulo del vector v por el seno de θ. Entonces nos queda que el módulo del producto vectorial u por v es igual a el módulo del vector u por h, ya que el módulo de v por el seno de θ mostramos que es a la altura de ese paralelogramo. Si nosotros multiplicamos el módulo del vector u, que es la base del paralelogramo, por la altura del mismo, lo que obtenemos es el área del paralelogramo que tiene a u y a v como lados. Veamos un ejemplo de una aplicación geométrica. Vamos a mostrar que el cuadrilátero con vértices en los puntos A, B, C, D es un paralelogramo y vamos a calcular su área. Vamos a recordar en principio que un cuadrilátero es paralelogramo solamente si sus lados opuestos son paralelos. Entonces, lo primero que vamos a hacer y que nos conviene hacer es transformar los lados de este cuadrilátero que está graficado aquí en vectores. Y vamos a ver si son paralelos. Vamos a comprobar si son paralelos. Recordemos también que dos vectores son paralelos si uno es un múltiplo escalar del otro. Bien, empecemos con los lados AB y DC.
cuyas componentes serían las de B menos A. Es decir, 2 menos 5 por I más 6 menos 2 por J más 1 menos 0 por K. Y esto es menos 3. Ahora vayamos al vector DC, que sería el vector supuestamente paralelo a la B. Eso es lo que tenemos que probar. El vector DC sería las coordenadas del punto C menos las coordenadas del punto D. Entonces, 2 menos 5, que es menos 3, 4 menos 0 y 7 menos 6. Como vemos, los dos vectores AB y DC, que serían los lados opuestos de nuestro cuadrilátero, son iguales, es decir, son paralelos, son vectores equipolentes. Vayamos ahora a los otros dos lados. Al lado AD, que nos quedaría D menos A, es decir, 5 menos 5, 0I, 0 menos 2, menos 2J, y 6 menos 0, es decir, 6K. Ahora, el vector BC, 2 menos 2, 0I, 4 menos 6 es menos 2J, y 7 menos 1, 6K. Y en este caso también podemos comprobar que los vectores son vectores equipolentes, es decir, que los lados opuestos de nuestro cuadrilátero son paralelos, por lo tanto ABCD es un paralelogramo. Y ahora vamos a calcular el área de ese paralelogramo. Como vimos, el área de ese paralelogramo sería el producto vectorial de dos lados consecutivos del mismo, es decir, el lado AB vectorial el lado BC. Entonces colocamos los versores IJK, el vector AB y el vector BC. Anulamos fila y columna del versor I y nos queda por resolver el determinante de 4, 1, menos 2, 6, menos. Ahora anulamos fila y columna del versor J y nos queda el determinante de 2 por 2 de menos 3, 1, 0, 6 multiplicado por J. Por último, anulamos fila y columna del versor K y nos quedaría por resolver el determinante de 2 por 2, menos 3, 4, 0, menos 2, multiplicado por K. Y esto es 4 por 6 menos 2 por 1. 24 más 2 por I menos 3 por 6 menos 0 por 1 quedaría menos 18 menos 0 por J más menos 3 por menos 2 menos 0 por 4 que es 0 por K. Este es el vector que resulta de multiplicar AB vectorial BC, es decir, 26 por I más 18J más 6K. Y el módulo de este vector es el área de nuestro paralelogramo. Y esto ustedes lo pueden comprobar que da aproximadamente 32.19 unidades de área, ¿verdad? Es decir, que el área del paralelogramo formado por esos 4 puntos es aproximadamente 32,19 unidades de área
Y por otra parte, el vector que obtuvimos, 26i más 18j más 6k, es un vector normal o perpendicular al plano en el cual se encuentra nuestro paralelogramo. Y por último, veamos las propiedades del producto vectorial para tres vectores que están en R cubo, porque recordemos que este producto está definido para vectores en el espacio, y C, un escalar. Entonces, el producto vectorial no es conmutativo, porque ya vimos que U por V es igual al opuesto de V por U. U vectorial U más V es posible distribuir. Acá te proponemos que escribas el producto distribuido entre la suma. C multiplicado por U por V es posible hacer C por U y luego multiplicar vectorialmente por V, o bien multiplicar V por el escalar C y luego hacer el producto U por el resultado de C por V. U por 0 es evidentemente 0 y U por U te proponemos que pienses y que muestres a qué es igual el producto de un vector por sí mismo. Y te dejamos estos interrogantes para pensar y discutir en clase con tu profesor. ¿A qué es igual el producto vectorial de un vector por sí mismo? U escalar U por V, V escalar U por V. ¿Qué nos da como resultado? Y por último, teniendo en cuenta el ángulo formado por los versores I y J, I con K y viceversa, ¿a qué sería igual el producto vectorial entre los versores I, J y K?